Nada, veremos si juntamos para la pizza o algo, porque no hacemos, pero no importa, dale. Yo no tengo problemas. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, es un honor para mí también estar con Jorge Tayán, estar nuevamente acá en Casa de Rusia, con Gabriel, Alejandro, Alexei y Sergio, y Jorge también que se tuvo que ir. Y vamos a hacer una introducción acerca del título del contexto geopolítico mundial. Muchas cosas ya se barajaron, pero la cuestión es, a partir de la interpretación de algunos mapas, si ahora los colocan ahí, vamos a ver, lo primero que quiero decir es de algo que está sucediendo ahora relativo a lo que se dijo respecto de el interés por el petróleo, el interés por los recursos naturales estratégicos y sobre todo cómo eso plantea algunas de las políticas y las estrategias de dominación en el caso de Trump, que parecería, después de una hipertrofia militar, una gran expansión militar por el resto del mundo, atenerse a que ahora va a apuntar a Groenlandia para desde ahí hacer pie a todo lo que es la disputa actual por el Ártico, en connivencia o no con China y con Rusia, y eso se extiende también hacia el sur, hacia lo que es el renombramiento del Golfo de México, que no es solamente una cuestión de nombre, sino que también es un golfo con yacimientos petrolíferos muy importantes, hasta llegar al Canal de Panamá y hacer que varias empresas chinas que tenían puertos ahí los hagan que se vendan a BlackRock, una empresa estadounidense financiera muy relevante como poder decisor a nivel mundial por su influencia. Y eso también lleva a pensar en Laura Richardson, la comandante de la flota correspondiente a América, cuando vino y habló de los recursos naturales de América Latina o nuestra América como propiedad o como que tenían que estar a disposición de Estados Unidos, y también llegó hasta Tierra del Fuego, y eso tiene que ver un poco también con los pasos geoestratégicos a nivel mundial, dado que Estados Unidos como imperio que hereda al imperio británico tiene una expansión marítima muy importante y ahora tiene una competencia muy grande en lo que es la construcción de barcos y también tratar de dominar parte de los mares. Nosotros tenemos a las potencias que están referenciadas en el BRICS, que ahora es el BRICS expandido, que tienen una posición o han tenido una tradición de tener una expansión más terrestre, a diferencia de lo que es el poder naval estadounidense y el poder británico, que tiene ciertas reminiscencias y tiene ciertos vestigios, como se nombró anteriormente, respecto de las Malvinas y el interés respecto también de la Antártida. Por lo cual, hay diferentes zonas estratégicas en el mundo que van a tener un rol muy importante, que es a través de las potencias o los poderes emergentes de las diferentes regiones, porque nosotros estamos haciendo un análisis muy útil de cuál es el trasfondo de lo que son el que se puede denominar como un G3, Rusia, China y Estados Unidos, en un diferente orden, que son los que están de alguna forma debatiendo cómo va a ser la nueva arquitectura global. Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta, y lo digo respecto a lo que decía Jorge Tayana, respecto del Sahel, porque los movimientos desde abajo, los movimientos de los pueblos y la resistencia a diferentes planes para organizar el mundo, entre los cuales puede estar el ALCA, el UNASUR, o los procesos de integración que sean superadores, así como en el continente africano o en el Asia Occidental y Norte de África, que también es conocido como Medio Oriente, van a tener un rol también sustancial, porque va a haber formas de resistencia como las que están sucediendo, que lo que hacen es contrarrestar los planes hegemónicos establecidos
por alguna u otra potencia. Entonces, el panorama o el escenario general es que estamos frente a un declive relativo del occidente colectivo. Yo lo llamaría que estamos frente al final de la posguerra fría a partir del 24 de febrero de 2022 y del 7 de octubre de 2023, que es cuando fuerzas palestinas incursionaron en territorio israelí con el genocidio posterior del Estado de Israel hacia los palestinos, que es un síntoma claro de este declive hegemónico, de este ascenso del sudeste asiático y el ascenso de China y la recomposición rusa, y al mismo tiempo es una muestra del síntoma del crecimiento, no solo del gasto militar, sino el incremento de las formas de violencia que tienen en diferentes ejes de tensión a nivel mundial, que eso creo que es una de las lógicas que se puede mencionar a través de las guerras frías. Algunos autores hablan de una guerra híbrida, y tenemos diferentes ejes de tensión en el mundo que son de alguna forma los coletazos del sistema imperial estadounidense, que está en un declive respecto, si miramos a mediados del siglo XX, hay una lógica en la cual ya tiene un retroceso, que después lo podemos ver en algunos gráficos, en el poderío económico, pero se resiste. Por supuesto, tiene en lo tecnológico y en lo financiero herramientas importantes en lo económico, pero en las manufacturas ya ha sido sobrepasado largamente por China, que posee alrededor del 30% del producto manufacturero mundial. Entonces, ese escenario global ha cambiado respecto del otro punto en el que nos podemos parar, para no ir más hacia atrás, que es en el momento de lo que se conoce como el fin de la Guerra Fría o la disolución de la Unión Soviética. Ese es un momento fundamental para entender el proceso actual, en el cual estos 35 años que suceden desde la caída del muro hasta donde estamos parados hoy, se pasó de ese orden unipolar, pero hay otras potencias y otros poderes emergentes que cada vez buscan tener un rol más importante, una voz de voto frente a todo lo que están discutiendo los demás. Y para eso podemos hacer un análisis, digamos, en diferentes áreas geográficas, pero lo que me interesa de este mapa es tener una visión sistémica y una visión global, porque la expansión del BRICS tiene que ver no solo con el control de la producción y exportación del petróleo, ya que involucra a Irán, se lo invitó también, aparte de Argentina, Arabia Saudita, que no ingresó aún, no confirmó su ingreso, pero también ingresaron Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, además de Irán. Lo que está en ese eje, en ese centro de Eurasia, de los tres continentes que están unificados ahí, es un escenario de disputa que se unifica y se relaciona con los otros ejes de tensión, que son, uno, el estrecho de Taiwán, por lo cual involucra a China e involucra a todas las bases militares de Estados Unidos, como lo fue, como mencionó muy bien Sergio, Japón desde 1945, junto con Alemania, son los dos grandes derrotados, junto a Italia de otra forma, pero son países que han sido ocupados militarmente por Estados Unidos y donde hay bases militares con la mayor cantidad de armas nucleares fuera de Estados Unidos y en países que no son potencias nucleares. Y Alemania, está no solo cerca de Rusia, sino que lo que se intentó también con la explosión del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 fue evitar que se formara un triángulo tendido por Estados Unidos, que es el eje China, Rusia y Alemania. Ese eje haría que Estados Unidos ya está fuera del continente euroasiático. Ha sido esa una ventaja para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque no ha sido invadido, no se ha peleado en su territorio, y lo que haría esa conjunción, es decir, de alguna forma lo que se plantea en la iniciativa de la Franja y la Ruta, es decir, lo que se conoce también como la nueva Ruta de la Seda, es el gran plan que
es el posterior al pivote asiático que mencionaron recién también, que es la doctrina de llevar parte de las fuerzas que están en la región central hacia apostarlas hacia el mar de China. Entonces, lo que sucede con esto es que Estados Unidos tiene como rival sistémico a China y como rival hostil a Rusia, además de tener como rival hostil a Irán, que está ahí también en rosa. Y esto, que es un mapa del AUKUS y los puertos que están, digamos, predispuestos a tener facilidades militares para el AUKUS es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, se suma al Quad también, con la India, Japón y Australia y Estados Unidos, y lo que trata de hacer en esto que mencionaba antes de los ejes de tensión y por qué el mundo tiene una tensión, tiene guerras híbridas y revoluciones de colores en la zona de lo que se denomina a veces como el bajo vientre de Rusia o la zona de infiltración de la violencia según lo que marca Brzezinski. Este mapa lo que denota es esa unidad del continente euroasiático y cómo la intención de la doctrina de Estados Unidos desde 2003, desde esa guerra, desde esa invasión a Irak, que fue la que siguió a la invasión de Afganistán en 2001 y a la invasión de Yugoslavia y Serbia en 1999, esa forma de presionar sobre estos tres ejes que son Rusia, Irán y China, más allá de que haya matices, más allá de que haya diferentes relaciones entre ellos y diferentes posibilidades o diferentes características de cada uno al interior de su país, lo que demuestra este mapa es la postura que tiene tanto Reino Unido como Estados Unidos, es decir, el eje anglosajón, en acaparar esa lógica a la cual se suman Canadá y se suman otros apéndices de Estados Unidos para presionar también sobre este eje de China, Rusia e Irán. Entonces, esto que se mencionaba recién de qué papel juega la India. Tanto la India como China suman entre los dos el 36% de la población mundial, es decir, que 1 de cada 3 humanos es o chino o indio, y entre los dos, más el BRICS en su conjunto, suma el 45% de la población mundial. Y el caso es que la lógica de cómo se volcó la industria hacia China, que empezó con el acercamiento de Estados Unidos hacia China con Kissinger y Zhou Enlai, y llegó al punto de que China sea la locomotora de la economía mundial, que sea la principal polo manufacturero, hace que uno de los planes de las estrategias de Estados Unidos para esa región es conectar India con Medio Oriente con Europa. Para eso hay que entender que Europa es un continente mucho más pequeño que los demás y está subordinado, hasta ahora veremos qué pasa con esta irrupción que hay con la OTAN y este real europeo, pero hasta el momento continúa subordinado a la lógica de Estados Unidos y su liderazgo en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, ese plan de competencia hacia la iniciativa de la Franja de la Ruta, que todavía es muy incipiente, porque, como se mostró en otro gráfico, China es el máximo socio comercial de la mayoría de los países del mundo, pero tiene la intención de tener a India como socio, más allá de su pertenencia al BRICS, y trazar otras rutas que eviten esa que tanto la iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda como las rutas desde Rusia, porque la intención es que India generara una oposición entre India y China y que desde India se pase por el trazado por el estrecho de Bab el Mandeb, que es uno de los estrechos más importantes que se veían antes, y pase en vez de por el canal de Suez,
que es por donde se ve esa ruta ahí en negro, que pase por un canal que se llama Canal de Ben Gurión, que es un proyecto que tiene Israel para construir y que está en parte detrás del genocidio sobre los gazatíes. Y ese plan, esa lógica, tiene que ver también con esta cuestión que estábamos diciendo antes de que Estados Unidos, dentro de su fricción política interna, es decir, cómo llevar a cabo su política exterior, hay un mayor o menor reconocimiento de que ese declive hace que ya no sea una potencia superlativa como lo fue en los 90 y como aparentaba que iba a desenvolverse el mundo, sino que ya tiene otra serie de competidores y que dentro de lo que es el continente asiático vive el 56% de la población mundial y que Estados Unidos está alejado de esta zona euroasiática, que es donde trató de ingresar en esas invasiones presentes que no detallamos, pero que vienen de Afganistán, que vienen de Irak, y que era la forma de ingresar en esta región, que es parte de Asia Occidental y parte de Asia Central, para de esa manera tratar de tener influencia y tratar de tener un control sobre los mayores rivales que ellos consideran, que no son los rivales que consideran desde ahora, sino que Rusia es un rival del eje anglosajón hace más de 100 años, y tener desde ese momento, desde este lugar, una plataforma de injerencia directa en este continente, del cual Estados Unidos, como vemos en este mapa, que tiene esta forma de acomodarse diferente, pero lo que trato de mostrar con estos mapas diferentes son una visión no eurocéntrica o una visión diferente del mundo desde la perspectiva de otros actores, como pueden ser los rusos, chinos, indios o iraníes, porque nosotros estamos acostumbrados a tener una óptica de los medios de comunicación tradicionales y una óptica de lo que se conoce como la anglósfera, es decir, la visión del mundo, que este mapa igual pertenece también al Consejo de Geoestrategia inglés. Y estos cambios se pueden ver. Este es otro mapa que muestra algo que es uno de los puntos que me gustaría mencionar, que es la hipertrofia militar estadounidense. En algunos casos estaba circulando en estos días, supuestamente, que Estados Unidos va a retroceder en algunos de los conflictos, como podría ser el caso de Ucrania, y también que el gasto militar en los próximos 5 años iría reduciéndose 8% cada año, lo cual haría que se reduzca 40% y 50% medido con la inflación, lo cual, dentro de la lógica de inversiones militares que ha tenido Estados Unidos, resulta por lo menos sorprendente que vaya a actuar de esa manera, porque la apuesta geopolítica de Estados Unidos ha sido de tener diferentes tipos de alianzas. Incluso los aliados de Estados Unidos en un momento luego han salido perjudicados, como ha sido el caso de Saddam Hussein, que ha sido un aliado para la guerra entre 1980 y 1988 de Irak con Irak, y luego, es decir, que ha sido armado y luego ha sido finiquitado a partir de las sucesivas guerras que se hicieron contra Irak. Lo mismo pasó con Gaddafi en Libia, lo mismo pasó con Bin Laden, y lo mismo pasa con otros. ¿Cómo puede pasar? No sabemos, con Zelensky ahora, que fue alimentado, sabemos, con más de $200.000 millones por la Unión Europea y estimativamente $300.000 millones por Estados Unidos, más allá que le reclame ahora $500.000 millones. Pero bueno, los números son exorbitantes, pero muestran a las claras el objetivo y la diferencia que cambió respecto de las guerras anteriores, donde Estados Unidos mandaba su ejército, y en este caso, estos ejes de tensión que marcaban en las zonas cercanas a Irán, China y Rusia,
que si este no es el mapa de las bases militares, pero si las vemos vamos a ver cómo rodean o cómo están en las cercanías. Una por la expansión de la OTAN hacia el este, otra en el mar de China, que sería de este lado, y otra respecto de lo que es Irán. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros estamos viendo ahora? Y decía antes dos fechas clave, como el 22 de febrero del 2022 y el 7 de octubre del 2023. En agosto de 2023 es cuando se anunció que Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita y Argentina tenían la posibilidad de entrar al BRICS en enero de 2024, y eso hace que el BRICS, más allá de que no es una organización igual a la Unión Europea, ni mucho menos a la OTAN, que es una organización militar, iba a tener control, acá está Irán y Arabia Saudita, por lo cual el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez con Egipto iban a tener un control o al menos una gran influencia por parte de esta organización de los BRICS, que surgió en 2009, se amplió ahora y, como ustedes saben, tiene cada vez mayor preponderancia, y lo que está mostrando este nivel de organización es, por un lado, desde el punto de vista histórico, es que países que fueron colonias o fueron asediados, como el caso de Rusia que mencionó Jorge, con entre 25 y 26 millones de muertos en la Segunda Guerra, el caso de China, que fue invadido en las guerras del Opium y posteriormente por Japón, en lo que ellos llaman el siglo de la humillación, entre 1830 y 1949, el caso de Irán también, que fue hasta la década del 50 y posteriormente hasta 1979, hasta la revolución, también muy influenciado por Estados Unidos, muestran que países que fueron colonias ahora están teniendo otro rol a nivel mundial, más allá de que eso no se refleje todavía en los aspectos económicos, porque esto que decía Alejandro de esta pequeña región que es el norte de África y Asia Occidental, en Producto Bruto Mundial, en la repartija, esto que mencionaba Jorge, que lo que ha pasado en las últimas 5 décadas es que cada vez ha crecido más la desigualdad en el reparto mundial de la riqueza entre los individuos y también entre los países, pero estos países, si uno ve en 1970, tenemos ahí para observar a China, a la Unión Soviética, a Japón y el conjunto de países que son los países del G7, que no es casual que, sin contar Canadá, son países que tienen colonias y han tenido colonias y siguen teniendo diferentes formas de neocolonialismo. Eso cambió hasta los acuerdos de Plaza, cuando Estados Unidos frena el ascenso de Japón. Acá vemos esto que se mencionaba antes de Alemania como la locomotora, y vemos que estos países parecieran tener una importancia más grande de la que tienen si lo medimos en un Producto Bruto Internacional, pero sí la tienen porque son los proveedores de petróleo, tanto de China como Japón, que no lo producen, como, lo digo a grandes rasgos, como de Europa, más allá de que lo consuma directamente Estados Unidos o no. Por eso es que en esa zona también, porque está entre medio de las grandes potencias y por tener el 50% aproximadamente de las reservas de gas y petróleo del mundo, es que adquiere esa relevancia. Entonces, en la actualidad tienen un mayor peso, y eso está cambiando, así como cambia demográficamente el crecimiento de África y como cambia el declive o el estancamiento de los países europeos junto con Japón, y el crecimiento tanto de India, de Rusia y de China, si se mide por paridad de poder adquisitivo. Y es ahí cuando vemos este contexto diferente, lo que nos muestra un cambio no solo en el fin de la posguerra fría, sino que también se podría hablar, como habla Emmanuel Todd, el francés, acerca de la derrota o la caída de Occidente. Y para cerrar,
Ah, no se ve. Bueno, no se ve, pero capaz que se ve en el PDF. Hay una imagen de 1925, o sea que este año se cumplen 100 años, del periódico estadounidense Socialist Worker, donde se ve a China, India y África como gigantes persiguiendo a los imperialismos británico, francés y estadounidense, y detrás un soldado soviético que los está como ayudando, y de alguna forma tan premonitoria esto que se hizo hace 100 años, lo que concluyo es que se está invirtiendo, digamos, la situación esta de los países que se expandieron y colonizaron otros países, y ahora, digamos que una especie de respuesta se está dando a otros países que fueron asediados en diferentes grados y colonizados en diferentes grados por los países que representan al G7, que eso, digamos, que es lo que la mirada histórica debería aportarnos. Muchas gracias. Muy rápidamente lo presento a Gabriel Merino, un amigo de la casa.